Bueno, vamos a empezar, si os parece, vamos a empezar ya, ya han pasado unos minutos de las 7. Yo primeramente, primero daros las gracias, daros las buenas tardes por venir y por compartir conmigo, ahora en particular y entre todos nosotros, este ratito que espero que sea positivo y fructífero para todos. Para mí el primero que es positivo y fructífero, porque siempre que se habla de algo tan importante como lo que vamos a hablar hoy, por lo menos desde mi punto de vista, el que más enriquece siempre tiene la fortuna de es el que lo ha preparado y lo intenta vivir para transmitirlo. Entonces, pues yo ya os puedo dar ya las gracias porque yo soy el primero que puedo vivirlo y este trabajo. Me llamo Juan García Armengol, por los que no me conozcáis. Soy doctor en filosofía y doctor en medicina y cirugía. Y mi trabajo filosófico fundamental a nivel de investigación se ha centrado fundamentalmente en las relaciones que tiene la filosofía con la ciencia, porque otra parte de mi trabajo ha sido la investigación científica en las ciencias biomédicas, y entonces pues siempre he tenido mucho interés en buscar esos puentes de unión de lo que es la investigación tanto filosófica como la investigación científica. Y de hecho Aurelio me propuso hablar sobre este tema porque es un proyecto. Recientemente publiqué un libro sobre la cuestión del conocimiento, que es un estudio comparativo de Krishnamurti y de David Bohm, que son dos autores que ahora vamos a mencionar y vamos a intentar en sus propios textos y con sus propias palabras introducir el tema de la inteligencia del amor, que es el tema que vamos a tratar. Y quería introduciros un breve resumen biográfico de ambos autores, porque podríamos hablar de muchos autores, pero son dos personajes del siglo XX que para mí han supuesto una revolución muy importante, e incluso os diría que su trabajo puede ser más visto para siglos venideros que su comprensión en el siglo XX. Jiddu Krishnamurti fue una especie de filósofo, como él mismo decía, que nació en la India, en Madanapale, en una zona muy pobre de la India, y fue educado y adoptado por la sociedad teosófica. Eso supuso una gran fortuna para él y su familia en concreto, en un pueblo muy pobre, a pesar de que pertenece a una casta de brahmanes. La pobreza en esa zona es extrema y él era de una familia pobre realmente. No tenía la posibilidad de educación, pero la sociedad teosófica o los líderes de la sociedad teosófica vieron en él una luz especial y se le encaminó y se le educó como el próximo el futuro maestro espiritual del mundo, como el futuro Maitreya, si lo conocéis en la terminología teosófica. Él digamos que se encumbró a esa dimensión espiritual máxima, pero finalmente esa posición la rechazó. Y la rechazó de forma muy honesta, porque fue un verdadero trabajador, estudioso, trabajador, investigador de lo que es la conciencia. Y en ese trabajo, pues el espíritu investigador primaba con respecto a la dimensión espiritual que se le había otorgado. Y entonces se pasó el resto de su vida escribiendo, dando conferencias e indagando e investigando fundamentalmente sobre lo que es la conciencia, sobre lo que es la causa del sufrimiento y del conflicto en el ser humano, que ahora lo veremos. David Bohm fue un físico cuántico también del siglo XX, nació en 1917 y murió en 1992, similar a Krishnamurti, fueron coetáneos, y fue un físico cuántico, discípulo de Albert Einstein,
y su interpretación de la teoría cuántica fue una de las preferidas por Einstein, pero no fue la ortodoxa en el siglo XX, pues digamos que conservó la interpretación causal de la teoría cuántica, que no vamos a entrar en ello, pero a raíz de todas sus investigaciones en física cuántica derivó a estudios filosóficos sobre la conciencia. Y en ese punto es donde se juntaron los dos caminos de estos dos autores, de Jiddu Krishnamurti y de David Bohm. La inteligencia del amor es un poco la segunda parte de la línea de trabajo que comenzó con la publicación de este libro. Pero antes de adentrarnos en el tema, yo creo que hay una cuestión fundamental que estoy seguro que Krishnamurti también la diría de entrada. Y no solo Krishnamurti. Un paradigma de la antigüedad que fue Siddhartha Gautama, el Buda, nos preguntaría: ¿por qué estamos aquí? Realmente, ¿por qué estamos hablando de esto? Lo primero, ¿somos realmente conscientes del conflicto que vive el ser humano, del sufrimiento que hay en la existencia? Este fue, digamos, el principio de, si conocéis un poquito la biografía de Siddhartha Gautama, el Buda, si lo conocéis, su padre, que era, digamos, como un rey feudal en esa parte de la India, quería salvar a su hijo de la vivencia del sufrimiento que existía fuera de las murallas de su pequeño reino, de su pequeño palacio. Pero el Buda tenía interés de saber qué es lo que sucedía afuera. Él vivía en la felicidad, en el bienestar, en la salud, y cuando pudo ver lo que existía afuera, de hecho se escribieron las 4 nobles verdades del budismo primitivo, y la primera noble verdad que dice es que la existencia es sufrimiento, la existencia en este mundo. La dimensión de sufrimiento que hay en el mundo no puede dejar de ser visible, debería pasarse por alto. De hecho, hoy en día nosotros lo tenemos más fácil que el Buda, porque tenemos el telediario para verlo todos los días. Él tuvo que salir del reino, de su palacio, para darse cuenta del sufrimiento que había en la existencia. A nosotros ya no hace falta ni que salgamos, solo hace falta ver la televisión y ya nos damos cuenta, en un mundo tan globalizado, de la dimensión de sufrimiento que existe en este planeta y si queremos indagar más, de la dimensión de conflicto que existe en el ser humano, incluso en nuestro entorno inmediato, en el entorno más cercano. Este es, digamos, por eso esa comprensión, ese darse cuenta de que no deberíamos nunca dejar pasar por alto la evidencia de que la vida, este planeta sufre, pues era la primera noble verdad. Pero la segunda noble verdad era la consecuencia natural de un gran investigador que fue Buda. Tenemos que intentar comprender cuál es la causa del sufrimiento. Indudablemente el sufrimiento hay, pero investiguemos cuál es la causa del sufrimiento. Esa era la segunda noble verdad. La tercera y la cuarta la dejamos para otro momento o lo comentamos al final. Y por eso hay un fragmento muy conocido del budismo primitivo, que es la conversación de Buda con un discípulo que se llamaba Malunkyaputta, que se lamentaba de que el Buda no profundizara o no hablara en exceso sobre aspectos importantes de la dimensión espiritual, sobre la eternidad del mundo, sobre la existencia de Dios, sobre la naturaleza de la divinidad, sobre la eternidad. Hablaba poco de eso, y entonces el Buda le contó a este monje la historia del hombre que fue herido por una flecha, que lo llevaron
los amigos y parientes ya hacen llamar al médico para que intente curar a este hombre de la herida de la flecha, pero este hombre dice que no haría nada hasta que no conociera el hombre que había lanzado la flecha. ¿De qué casta provenía ese hombre? ¿Cuáles eran los motivos que él había tenido para lanzarle la flecha? Entonces el Buda le dijo al monje: piensa que este hombre, de tanto buscar respuestas inalcanzables en ese momento para él, ese hombre moriría por la flecha. Esto venía a explicar que hay una serie de cuestiones muy importantes y muy bellas que pueden ser sobre la vida, pero hay una cuestión más importante que el Buda la reflejaba, que era comprender la causa del sufrimiento, era curar la herida de la flecha que tenía clavado esa persona en ese momento. ¿Entendéis? Muchas veces nos venimos arriba y miramos al cielo y no nos damos cuenta de dónde estamos poniendo el pie. ¿Entendéis? Y quizás no está mal mirar al cielo, pero quizás lo ideal tendríamos que hacerlo como decía Platón cuando salían los esclavos de la caverna: mejor dar un paso detrás de otro para ir comprendiendo realmente, porque si miramos demasiado alto nos cegaremos y no veremos nada, pero tampoco veremos el paso que estamos dando. Este paradigma de la comprensión de la causa del sufrimiento se repitió totalmente en Krishnamurti. Krishnamurti, si conocéis su trabajo, siempre solía empezar reflejando la importancia de que nos diéramos cuenta del conflicto que existe en la vida, del conflicto que existe en el ser humano. Y por eso su trabajo fundamental siempre se radicaba en eso, en la comprensión de la causa de este sufrimiento. Y por eso Krishnamurti, hizo un trabajo muy paralelo en el siglo XX al que nos propuso el Buda en el siglo V antes de Cristo. Esta indagación profunda de la comprensión de la causa del sufrimiento, como veréis ahora en unos minutos, tiene mucha relación con lo que vamos a hablar, con la inteligencia del amor, aunque no lo parezca, no lo pueda parecer de entrada, pero yo creo que sí que lo tiene y voy a intentar transmitiroslo. Pero antes de eso vamos a intentar definir, ya que se introducen aquí dos términos, que uno es la palabra inteligencia y otro es la palabra amor. ¿Qué es la inteligencia? Y aquí entra mucho la aportación de lo que un físico cuántico, un investigador científico con una dimensión filosófica en el estudio de la conciencia hablaba sobre lo que es la inteligencia. La inteligencia, a partir de la raíz latina de la palabra intelligere, significa reunir en medio. Es, digamos, la capacidad o la cualidad de la mente de sintetizar muchos aspectos y reunirlos en un punto medio. Es como, diremos ahora luego, como un factor unificador, un factor que ve la globalidad, la síntesis, que sintetiza, que en un descubrimiento siempre nuevo. Es muy diferente esta dimensión de la inteligencia a lo que llamamos el intelecto, la dimensión intelectual o la dimensión del pensamiento habitual. Nuestro intelecto, nuestro pensamiento habitual, el pensamiento cotidiano, habitualmente se basa en la infraestructura de nuestra memoria, de todos los conocimientos que hemos adquirido, no solo de nuestra cultura, sino de nuestra familia, de nuestra educación, de nuestra profesión. Toda esa infraestructura de conocimientos es lo que genera nuestro intelecto, y el intelecto como tal no se separa tampoco del impacto emocional que han tenido todos estos conocimientos. El intelecto como tal está condicionado a esa memoria. La acción que proviene del intelecto es una acción reactiva, condicionada. Sin embargo, la inteligencia es algo distinto.
realmente muy distinto. La inteligencia opera de una forma libre, no condicionada, con respecto a ideas preconcebidas, con respecto al conocimiento acumulado que podamos tener. De hecho, es a través de la inteligencia cuando surge esa percepción creativa, que siempre es una dimensión nueva. Surge la percepción y la dimensión del descubrimiento. ¿Entendéis? Es algo muy distinto. En ciencia, que siempre podemos pensar que los científicos nos basamos en los conocimientos previos, en los conocimientos acumulados, no es muy cierto eso. La verdadera ciencia, el espíritu científico puro, es la dimensión creativa. Es cuando somos capaces de, a pesar de todos los conocimientos acumulados, en un acto inteligente de percepción creativa, podemos descubrir nuevas síntesis, nuevos órdenes, en nuevas unificaciones. ¿Entendéis? Esa es la dimensión de la inteligencia. Por eso, en palabras de David Bohm, os las leo, esta revelación, la inteligencia como esta percepción como una revelación, es la cualidad esencial de la inteligencia. No puede ser en última instancia un mero producto de la memoria o el conocimiento acumulado. ¿Entendéis la diferencia? Es algo importante, ver esta diferencia entre intelecto e inteligencia. Por eso la dimensión de la inteligencia va a ser una dimensión vital, global. Va a ser una dimensión que, como veremos ahora, no solo pertenece a la dimensión humana, posiblemente es una dimensión universal. Como veremos ahora con el amor, van a tener muchos puntos en común. ¿Y cuál es la relación entonces entre la inteligencia y el pensamiento? Todos pensamos, y efectivamente pensamos a partir de nuestra memoria, de todos nuestros conocimientos, y tenemos opiniones que exponemos, debatimos, discutimos, incluso hasta llegamos a matarnos por nuestras ideas, lo cual, fijaros hasta qué punto a veces el pensamiento puede llegar a enturbiar la vida o generar conflicto. Pero el pensamiento, nuestra acción de pensar puede estar dirigida o es capaz de ser respuesta que venga de la memoria, pero también, como dice Krishnamurti, también puede surgir de la percepción incondicionada de la inteligencia. Por eso Krishnamurti hablaba que la inteligencia realmente es el origen de la recta acción y el recto pensamiento. ¿Entendéis? De la inteligencia surge un pensamiento virtuoso. Por eso, muchos años antes, 2500 años antes, decía Sócrates: el conocimiento o la comprensión profunda de la realidad de los hechos es virtud. ¿Entendéis? Esa comprensión, ese conocimiento del que hablaba Sócrates, no es un conocimiento intelectivo, es una comprensión profunda que se sitúa en la dimensión de la inteligencia. Es un descubrimiento, una percepción creativa. ¿Entendéis? Esa es realmente la herramienta que el ser humano tiene y utilizamos poco. Por eso, posiblemente, nuestra evolución es más lenta de lo que podríamos esperar. Pensar que todo esto, hace 2500 años, hemos hablado de Buda, o ahora mismo de Sócrates, también hace 2500 años, estábamos diciendo exactamente lo mismo que ahora. Posiblemente habrían reuniones y hablaban de lo mismo. Y posiblemente estamos en el mismo punto. Hemos creado teorías, sistemas, filosofías, se han creado religiones, creencias, tradiciones,
pero en esencia seguimos, creo que en estos 2500 años, también hay que ser comprensivo y ver que la evolución es muy lenta, por lo menos a nivel físico, pero en estos 2500 años posiblemente la evolución haya sido escasísima. Entonces, vamos a pasar ahora a la otra palabra. Para mí, también una palabra que mencionamos mucho, que es el amor. Y indudablemente, si hablamos del amor, como diría Kierkegaard, nunca se podría hablar del amor sin hablar de la vida de Jesús de Nazaret. Indudablemente, Jesús, hace 2000 años aproximadamente, 500 años después del Buda, supuso una revolución fundamental en la dimensión de la vida, al proponernos un amor totalmente desconocido en aquel momento, un Dios que hablaba, que era amor, un amor universal, amor a tus enemigos, un amor infinito, un amor que era eternidad, algo totalmente desconocido. Fue una revolución radical, ¿verdad? Un amor no comprendido ni por su propia familia, ni por su propio pueblo. De hecho, creo que han pasado 2000 años y seguimos en lo mismo, ¿verdad? Aún, a lo mejor, su madre, María, no comprendía un amor que estuviera más allá del amor filial, más allá del amor de la familia. ¿Entendéis? El déjalo todo y sin más. ¿Entendéis? Un amor que pasaba, trascendía de la individualidad, del grupo familiar, de la dimensión del yo, a la dimensión universal. Y pensar que la propuesta era revolucionaria, tan revolucionaria que creo que han pasado 2000 años, se ha creado el cristianismo a partir de la figura de Jesús de Nazaret, pero es una vivencia realmente difícil. De hecho, para mí la mejor definición del amor, después de Jesús de Nazaret, es lo que decía Krishnamurti: el amor es lo desconocido. Y efectivamente, porque nuestra manifestación habitual de lo que es el amor está siempre en la dimensión del yo, del ego. Queremos a nuestra esposa, a nuestra familia, a nuestros hijos. Respetamos a los del vecino. Quiero más a mi hijo o quiero menos. Siempre tenemos un amor que está fragmentado, dividido, que es medible. Medimos el amor como si fuera una cantidad de conocimiento. Yo amo tanto o amo más o menos. Esto es lo que, para Krishnamurti, esto realmente es lo que no es el amor. Krishnamurti nos podía decir: el amor es lo desconocido, pero quizás podemos indagar en lo que no es el amor. Y os lo voy a leer, el texto en sus propias palabras. El amor no puede dividirse en divino y físico, solo es amor. No se trata de que usted ame a una sola persona o a muchas. Es absurdo preguntar: ¿ama usted a todos? Ve a una flor que tiene perfume, no le preocupa quién viene a aspirarlo o quién la desdeña. Así es el amor. El amor no es un recuerdo, no es cosa de la mente o del intelecto. Adviene naturalmente como la compasión. Cuando todo este problema de la existencia, el miedo, la codicia, la envidia, la desesperación, la esperanza, ha sido comprendido y resuelto. Un hombre ambicioso no puede amar. Un hombre apegado a su familia no ama. Tampoco los celos tienen algo que ver con el amor. Cuando usted dice: amo a mi esposa, en realidad no es eso lo que quiero decir, porque al instante siguiente está celoso de ella. ¿Entendéis? El amor que vivimos habitualmente, el amor cotidiano, que podemos verlo muy positivo también.
posiblemente es la manifestación de una fuerza que ahora hablaremos. Hay que reconocer que es una manifestación del movimiento del yo, del ego. Por eso es un amor particular, ¿entendéis? Pero comprender esto ya es algo importantísimo. O sea, darse cuenta de que la propuesta que hablaba Jesús de Nazaret es algo desconocido, es algo importantísimo. Darse cuenta de qué es nuestro amor o qué no es el amor que realmente creemos tener, es realmente también importantísimo. Si queremos empezar a descubrir, es como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Solo desde esa dimensión el ser humano se abre a la posibilidad de la trascendencia, se abre en una humildad profunda a descubrir lo desconocido, lo nuevo, ¿entendéis? Y el amor posiblemente sea una de las energías más desconocidas de este mundo. Y solo hay que remitirse a los hechos de cómo funcionamos. Y ahora vamos a introducir algunos aspectos del amor en la dimensión científica, que también se han aportado en el siglo XX. Ya desde el budismo primitivo, uno de los mensajes fundamentales del budismo era la comprensión de la interdependencia de toda manifestación vital, de que estamos realmente unidos. Esto, en el siglo XX, con algunas de las investigaciones en física cuántica, se pudo comprender. Realmente, una de las grandes aportaciones de la física cuántica es que la energía, aunque existe en unidades discretas, es cuantificable, no es divisible. Lo que creemos nosotros que es divisible no lo es. Estamos totalmente unidos sin saberlo, ya a nivel de las partículas elementales. Y conforme vamos subiendo en la escala del microcosmos al macrocosmos, en las investigaciones biológicas y para nosotros desde la dimensión biomédica, la claridad de que todo nuestro organismo está totalmente interdependiente y unido es algo que hoy en día comprendemos claramente. El hígado no vive separado del riñón. Aunque el hígado mire al riñón y lo salude y le pueda decir: tu aspecto no es el mismo que el mío, porque tus células son de una forma y de un color muy distinto al mío, tu forma de secretar hormonas es muy distinta a la mía. El aspecto externo puede variar, pero el aspecto interno de nuestros órganos, os aseguro que la disposición celular, la disposición mitocondrial, la estructura de las células es absolutamente similar, hasta el punto de que es idéntica en su estructura genética. ¿Entendéis? Por eso nuestro DNA de cada individuo está en todas las células del organismo. Nosotros, desde el punto de vista biomédico, no vemos la separación. En cambio, ahora aquí nos vemos todos nosotros y nos vemos separados. Unos son más altos, otros son más bajos, uno tiene un color de piel de una manera, otro la tiene de otra, y nos creemos independientes y nos creemos separados. Pero esto es una ilusión, es una apariencia externa. Realmente hay muchísimas más cosas que nos unen de lo que somos totalmente iguales que las que nos separan. Y fundamentalmente nuestra estructura esencial es totalmente común. Entonces, de hecho, en la dimensión científica, en las ciencias físicas en concreto, ya después de los trabajos en física cuántica, se ha insistido, y uno de ellos fue el recientemente fallecido Stephen Hawking, cuando su afán era descubrir esa teoría del todo. Sabemos que estamos unidos,
que somos una totalidad, no somos unidades independientes, eso lo sabemos, pero no sabemos cómo. No tenemos la sutilidad de conocer todas esas leyes universales que a nivel del macrocosmos nos unen completamente. Por eso Hawking hablaba de la teoría del todo, de la teoría unificadora, que aún está por llegar. Pero hay que trabajar y llegará. Llegará porque posiblemente, como el aforismo del lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba, posiblemente la energía es común, independientemente de si se sitúa en el macrocosmos o en el microcosmos. Y por eso, yo como médico, para mí y como científico también, el amor no es un conocimiento. Para mí más el amor es una energía, es una fuerza desconocida, efectivamente. Es el factor, la fuerza que realmente unifica. No sabemos cómo, pero lo hace. Como decía un monje benedictino, Willis Jagger, el amor es el principio estructural de la evolución de la vida. Fijaros, en lenguaje totalmente científico. La disposición del átomo para convertirse en molécula, la disposición de este a su vez a formar una célula y la disposición de las células en convertirse en un organismo mayor. En el cosmos entero se encuentra esta disposición a la autotrascendencia. Constituye la fuerza impulsora de la vida y de la evolución. Fijaros, en el proceso de la evolución tan solo tiene la posibilidad de sobrevivir quien sea capaz de mantener su propia identidad y al mismo tiempo ir más allá de sí mismo. ¿Os acordáis de la teoría de la evolución de Darwin? Hay un aforismo que sobrevive el más fuerte. Y popularmente, creo que no lo entendemos. No entendimos lo que decía Darwin, porque muchas veces entendemos que sobrevive el más fuerte en el sentido de que sobrevive el que prevalece su identidad, su yo, como más fuerte con respecto a otras especies. Pero esto no es así. Esto es otra ilusión que nos hacemos, otra interpretación. El más fuerte es el que es capaz de adaptarse, de convivir con su propio ecosistema. El más fuerte es el que se autotrasciende, no es el que permanece aislado. ¿Entendéis la diferencia? Y muchas veces se entiende al revés, la ley del más fuerte. Aquí el más fuerte sería el que más amor tiene, el que más factor unificador tiene, el que esa energía la vive de forma más natural y la manifiesta. En esa manifestación se adaptará a su hijo, se autotrascenderá en una dimensión siempre evolutivamente mejor. ¿Entendéis? Nosotros, desde el momento en que vivamos esa manifestación de autotrascendencia hacia el otro y hacia lo otro, es cuando se producirá la evolución. Tendemos a que pensamos que va a evolucionar nuestro espíritu y vemos nuestro espíritu como algo separado. Mi espíritu, mi evolución, mi inteligencia, mi yo superior. Y en esa dimensión lo que aparece es todo menos el mí, menos el posesivo. ¿Entendéis la diferencia? La energía de la evolución es una energía de trascendencia, de autotrascendencia, es una energía de expansión. A nivel científico es así, totalmente. Lo que pasa que no lo terminamos de comprender y por eso vivimos aislados quizás de lo otro. Vivimos
Muchas veces, incluso en la dimensión espiritual, ¿cuántas veces hemos recomendado y hablado? Busca en tu interior. A veces buscamos tanto en nuestro interior que el cascarón que hacemos hacia adentro a veces incluso nos puede impedir darnos cuenta que la expansión no es ni hacia adentro ni hacia afuera. Es hacia lo otro, es la autotrascendencia. Y siempre vemos las cosas como al interior y al exterior. Craso error. ¿Entendéis? La evolución es expansión. Y la expansión no se da en un sentido, se da en todos los sentidos. ¿Entendéis? Es la diferencia. Esto es una aportación científica. Esta es la teoría de la evolución. Y nosotros quizás no la interpretamos bien a nivel popular, y seguimos posiblemente en el mismo error. Y entonces han pasado estos 2000 años o 2500 años y seguimos igual. Posiblemente, a lo mejor especies, el reino animal evoluciona de forma natural, quizás mejor que el ser humano, porque no tiene la barrera de lo que vamos a hablar ahora, del pensamiento. No tiene la barrera de la dimensión del ego, de la dimensión del yo. ¿Entendéis? Al final, toda esta confusión que se crea, es por eso, es por la dimensión unilateral y fuerte del yo. Ojo, no solo del yo cotidiano, incluso del yo espiritual. No nos gusta nuestro yo cotidiano porque es egoísta, no nos gusta. Y entonces lo sustituimos por un yo espiritual fuerte, pero sigue habiendo un yo. Aunque incluso a veces lo matizamos y decimos, no, es un yo universal. ¿Os dais cuenta a veces cómo esos detalles a veces los introducimos? Al final no hay una trascendencia, seguimos anclados en la dimensión, en el movimiento del yo, independientemente del nivel que lo pongamos, el nivel cotidiano o el nivel divino, pero siempre en el movimiento del yo. Y fijaros, os voy a leer ahora un texto de Krishnamurti cuando habla sobre el factor que unifica. También él también lo emplea, no solo los científicos empleamos ese término. Lo encontré y por eso os lo he puesto, para que veáis que desde la dimensión filosófica se utiliza muchas veces el mismo lenguaje que en ciencia. Hay un solo factor que unifica, decía Krishnamurti, y es este sentimiento de gran compasión. Esta compasión existe cuando comprendemos el sufrimiento en toda su extensión y profundidad. ¿Os acordáis de lo que decía el Buda? Primero se dio cuenta de que en la vida hay sufrimiento, y la segunda noble verdad es comprendamos profundamente la causa de este sufrimiento. Por eso dice que cuando comprendemos este sufrimiento en toda su extensión y profundidad, pueden hacer una compasión distinta. Una compasión que es factor unificador. Por eso, dice Krishnamurti, hemos hablado tanto, decía de él mismo, del sufrimiento. No solo el sufrimiento de un ser humano, sino del sufrimiento colectivo de la humanidad. No quieran comprender esto verbalmente o intelectualmente. Su comprensión ha de venir de un lugar diferente. Siéntalo en su corazón. Y como usted es el mundo y el mundo es usted, si esta compasión nace, usted creará unidad, no podrá evitarlo. ¿Entendéis? Esa unidad que creamos es la trascendencia, la autotrascendencia, la expansión que se habla desde la dimensión científica. Es absolutamente lo mismo, en un lenguaje filosófico o en un lenguaje físico o biomédico. Exactamente igual. Ya que lo tenemos así, ¿por qué no lo hacemos nuestro lenguaje habitual? Lo hemos oído hablar a científicos, os lo aseguro.
lo hemos oído hablar a filósofos, maestros espirituales a lo largo de toda la historia, pero yo creo que nos falta todos dar ese paso radical e intenso en cada uno hacer el trabajo que a lo mejor hizo Buda o que hizo Krishnamurti. Comprender cada uno por nosotros mismos la causa del sufrimiento. Fijaros que estamos hablando todo el rato sobre la causa del sufrimiento y hemos mencionado poco sobre la respuesta. Algo ha salido, algo se me ha escapado a lo mejor. Yo no hubiera querido. Porque lo importante de aquí, para mí, no es la respuesta de cuál es la causa del sufrimiento. Lo importante es la pregunta. La sabiduría está en la pregunta. Porque si ahora decimos la respuesta, hemos oído miles de respuestas a lo largo de la historia y podemos tomarla o no tomarla, pero no haremos el trabajo por nosotros mismos. ¿Entendéis? La clave está en que nos lo cuestionemos profundamente a nosotros, en que nos miramos profundamente a nosotros, en cada momento de la vida, como verdaderos científicos de nosotros mismos, como verdaderos investigadores, como reflejaba el espíritu, la dimensión de una psicología que reflejaba el Buda hace 2500 años. No hay nada como la psicología budista en ese sentido. Es totalmente actual aún hoy en día. Y por eso, cuando hablamos de la inteligencia del amor, nos quedan cinco minutos y acabamos, por si también queréis que algunas cuestiones. ¿Qué significa la inteligencia del amor? Más o menos ya hemos definido lo que es la inteligencia. Podemos comprender. Ya hemos definido lo que no es el amor. Eso sí, podemos comprenderlo. Y entonces, pero hemos sentido que el amor no es susceptible de conocimiento, posiblemente. Posiblemente el amor está más cercano a una energía, a una actitud radical de la vida, no solo de uno mismo, de toda la manifestación de la vida. Y por eso dice Krishnamurti, cuando el corazón, hablando de esa actitud vital, amorosa, penetra en la mente, la mente posee una cualidad muy distinta. Es entonces cuando es ilimitada. No solo en su capacidad de pensar, de actuar eficazmente, sino también en el sentido de vivir en un vasto espacio en el que uno forma parte de todas las cosas. Acordaros de todo lo que hemos hablado, que hablaba la ciencia. Por eso decía que la meditación realmente, más que la comprensión, es el movimiento del amor. Porque podemos entender la meditación como la comprensión esencial y fundamental de lo que somos, de la realidad cotidiana de lo que somos, nuestras limitaciones, nuestras fragmentaciones, nuestras reacciones, pero sin una actitud bondadosa, sin una profunda humildad, sin haberse dado cuenta antes de que la vida es sufrimiento y de que realmente no sabemos nada, como decía Sócrates, sin esa profunda humildad no existe la posibilidad de comprender, no existe la posibilidad de descubrir algo nuevo, no nos miraremos a nosotros mismos de forma radical, que es lo que nos proponían. Es hacernos la pregunta, incluso intensa, pero amorosamente. Sin amor no hay posibilidad de comprensión. Sin esa actitud, sin esa energía. Por eso os voy a leer, dice Krishnamurti, cuando usted pone su mente, su corazón, sus nervios, sus ojos, todo su ser, toda su intensidad, para ver lo que es realmente, lo que es en su vida cotidiana, en sus conflictos, en sus reacciones,
en sus potencialidades, en sus actividades, en su vida laboral, en su vida social, para ver lo que es realmente. Existe la posibilidad entonces de trascenderlo, ¿entendéis? Pero para eso tenemos que poner todo nuestro corazón, toda la intensidad que podamos. Esa es la actitud amorosa que lleva a la inteligencia. Por eso el título de La inteligencia del amor. Es la propia actitud la que mueve esa percepción creativa que hablaba David Bohm, que es la inteligencia. Para ver lo que es realmente, y entonces puede tener la posibilidad de trascenderlo. Rechaza completa y totalmente la vida que vive ahora, y de ese mismo rechazo, de lo horrible, de lo brutal, surge lo otro. Pero si no nos vemos en lo horrible y en lo brutal que también somos, si no nos damos cuenta de eso, viviremos en un sueño por 2500 años más. Porque esto mismo es lo que dijo Sócrates hace 2500 años y nadie lo comprendió. O nadie le hizo mucho caso, una de dos, si lo comprendió. Indudablemente requiere una actitud intensa y radical por parte de cada uno de nosotros. Es una vida totalmente distinta, no tiene nada que ver. Pero yo estoy muy de acuerdo a lo que decía Sócrates. Solo una vida vivida así merece la pena ser vivida. La demás es una vida que pasa sin pena ni gloria. Y esto es lo que nos pasa, desgraciadamente, día tras día, día tras día. No vivimos tan radicalmente como nos lo propusieron y los hechos de nuestra vida lo reflejan. ¿Entendéis? Por eso somos capaces de amar a nuestra esposa y al rato discutir con ella. Somos capaces de amar a nuestros hijos y darlo todo por nuestros hijos y girar la mirada cuando son los hijos del vecino. Hay tantas cosas que nos pasan, pues esa actitud radical de comprensión es la que nos propusieron. Y de hecho quería mencionaros un filósofo español para que veáis que en España hemos tenido grandes filósofos. Un filósofo español que ya murió desde el siglo XX, que era Joaquín Xirao, que tenía un libro que se llama Amor y Mundo. Para mí fue uno de los mejores filósofos españoles que hemos tenido, junto con Ortega y María Zambrano, fundamentalmente. Pero fijaros lo que decía él con respecto al amor. Para él también hablaba de que el amor es algo desconocido. No es el impulso, el delirio, la pasión, no es el movimiento de nuestro yo, del deseo. Para él el amor era una actitud radical de la conciencia y de la vida. No sabía qué palabras ponerle. Realmente es como esa energía que une los átomos, une la célula, es el factor que unifica. Y incluso hablaba más, decía, amor es iluminación, contemplación y posibilidad de estimar las excelencias de un ser. Sin amor no hay posibilidad para Xirao de conocimiento, de comprensión, de iluminación. ¿Entendéis? Porque es la energía de la que vivimos, de la que nos nutrimos. ¿Entendéis? Es la energía que nos cohesiona como organismo y nos cohesiona como planeta. Y posiblemente como sistema solar y como galaxia. Por eso decía, precisamente por esto, solo es posible el conocimiento en el espíritu del amor. Y la razón intelectual, esto lo decía un filósofo, que los filósofos tenemos fama de ser muy intelectuales, lo cual es incierto totalmente. La principal virtud del filósofo es la pasión. Por eso hablaba Spinoza, que había que comprender el mundo de las pasiones también, había que comprenderse a sí mismo. Pero Krishnamurti por eso era un gran apasionado también, y decía que la razón intelectual se halla en estricta dependencia de la razón cordial. Sin esa actitud bondadosa, humilde, cordial, no hay posibilidad de nada. De hecho, fijaros lo que dice Krishnamurti: si en usted no hay amor,
haga lo que hiciere, ir tras todos los dioses de la tierra, desarrollar todas las actividades sociales, tratar de reformar la pobreza, dedicarse a la política, escribir libros, poemas, aunque haga todo eso, aunque estudies 7 carreras y tengas 7 doctorados, es un ser humano muerto. Como decía Sócrates, si no vives así, no merece la pena vivir. Es otras palabras, Krishnamurti era un poquito más radical, porque uno decía que no merecía la pena vivir si no era así. Krishnamurti te dice, si haces todo esto, esperad que lo estaba leyendo. Aunque haga todo eso, es un ser humano muerto. Sin amor, fijaros, los problemas aumentarán, se multiplicarán interminablemente. Posiblemente es lo que nos pasó después de la propuesta de Jesús de Nazaret hace 2000 años. No hemos entendido mucho y los problemas se nos han multiplicado o se han repetido. Seamos optimistas por lo menos, pero por lo menos no ha habido una gran dosis de mejoría. El amor, fijaros, dice Krishnamurti, con amor, haga usted lo que hiciere, no hay riesgo alguno, no hay conflicto. El amor, como decía Sócrates, es entonces la esencia de la virtud. Por el amor gobierna nuestro recto pensamiento y nuestra recta acción. Por eso muchos, y ya con esto he terminado, muchos filósofos y religiosos de este mundo, y uno muy cercano a nosotros que fue Vicente Ferrer, del que yo he tenido la fortuna de conocer y trabajar junto con él y intentar mantener ese trabajo. Él, por supuesto, estaba totalmente de acuerdo con Krishnamurti en ese sentido y con Sócrates. Decía, la acción, en cuanto a la acción amorosa, es una oración sin palabras. Es la ideología más avanzada del espíritu humano. La acción buena contiene todas las filosofías, todas las ideologías, todas las religiones, el universo entero y el mismo Dios. Y no estaba desencaminado. El amor es el factor unificador de la vida para los científicos. Es el motor y la dimensión y la estructura evolutiva de la vida. No estaba nada desencaminado Vicente Ferrer cuando decía eso. La acción une a los hombres, las ideologías nos separan, incluso las ideologías que hablan de la divinidad. ¿Nunca habéis discutido con alguien sobre vuestras ideas espirituales? Qué contradicción más gorda, Y pasa a menudo. A mí también, No creáis que no. Los filósofos tenemos muchos inconvenientes también. La acción une a los hombres, las ideologías suelen separarlos. La acción te empuja a coger el arado con los demás y enseguida haces amigos. Al hablar de espiritualidad e ideología, fijaros lo que decía Vicente Ferrer, ya sabéis que fue un sacerdote jesuita. Al hablar de espiritualidad e ideología, fácilmente creamos diferencias y controversias. La acción como guía segura de vida, como decía Sócrates, independientemente de la certeza, de todas estas certezas que tenemos, o incertidumbre del hecho religioso o las cuestiones espirituales, es la verdadera guía, porque es la energía que nos unifica, es la energía que nos alimenta, aunque no lo creamos. Creemos que nos alimentamos por nuestras ideas, por nuestro yo espiritual, por nuestra comprensión de la divinidad. Y posiblemente nuestra guía más segura, aunque no sepamos nada, como dice Sócrates, es la acción del amor. La acción, decía Vicente Ferrer, como plenitud de la vida. El ser del hombre permanece incompleto sin la acción. Es también como decía Sócrates, otro que dice que no merece la pena vivir si no se vive así, o como decía Krishnamurti, sin amor somos seres muertos. Bueno, muchas gracias y tenemos... Bueno, tenemos unos minutos por si queréis plantear alguna cuestión
Acordaros que las cuestiones es lo más importante. Las cuestiones que nos planteamos a nosotros mismos. Y yo creo que la cuestión que se planteó el Buda, la comprensión, la causa del sufrimiento, yo creo que es lo que nos deberíamos llevar cuando salgamos de aquí. Lo demás posiblemente podrá venir por añadidura, porque estamos vivos, no estamos tan muertos, a lo mejor como decía Krishnamurti, porque posiblemente, como dicen muchos científicos, y yo siempre es mi bálsamo y mi esperanza ante la enfermedad, la vida muchas veces se abre camino, a pesar del pesimismo o la tristeza que nos da ver muchas cosas. Siempre piensas, la vida se abre camino, porque como la vida es amor, es autoexpansión. Para los científicos lo vemos así, es mucho más sencillo. Entonces, si tenéis alguna cuestión, pero esa es la cuestión que nos tenemos que llevar, acordaros. ¿Nadie tiene ninguna cuestión? Sí. Maite, que te veo por ahí atrás. A mí me gustaría que nos explicaras un poquito, que profundizáramos en cómo llegar a ese amor y esa expansión, que es ese sentimiento que es nuestra esencia, que salimos que está, ¿no?, en nuestro ser, pero que lo tenemos tan tapado con todas las otras cosas que has comentado, de apego, de intereses, de que te quieres a tu hijo y te quieres lo mejor para él, pero lo quieres de lo que tú piensas, ¿cómo abrir ese camino? Tú le has dado ya la respuesta, Maite. ¿La has dado? ¿Cómo llegar a ese amor? Es que no es posible llegar. El amor ya está aquí. Claro, lo sé. Ya está aquí porque es la esencia de la vida. El problema está, tú lo has dado la respuesta, está en toda esa capa que ponemos delante, que para nosotros la vida es más importante como movimiento del yo, del ego, como movimiento del pensamiento, que como el movimiento esencial vital que tenemos. Solamente por eso esta es la respuesta que daría el Buda y Krishnamurti a la pregunta: ¿cuál es la causa del sufrimiento? Buda dio, y Krishnamurti también, en concreto, ya que hemos hablado de los dos, que la causa está en el deseo, en el movimiento del ego, del yo, que siempre desea la permanencia, la eternidad, el llegar a algo. Ahí está, en ese movimiento, porque todos podríamos decir, jolín, esto que se está hablando está fenomenal. ¿Dónde compro yo esto? ¿Cómo llego yo a esto? ¿Entendéis? En ese mismo deseo también habrá el sufrimiento. Entonces, en la comprensión de eso, decía Buda, en esa comprensión de la causa del sufrimiento, puede surgir el amor de forma natural. Y surge de forma natural e inevitablemente porque es parte vital de nosotros. Es lo que nos mueve. ¿Entendéis? Entonces no hay que buscarlo, no hay que llegar. Por eso el trabajo de comprender la causa del sufrimiento. Y las respuestas vendrán solas, vendrán por añadidura. No sé si lo ves así, Maite, también. Hay que tirarse a la piscina. Es esa comprensión la que nos lleva, ¿no?, a liberar todos los velos que nos tapan. Y esa comprensión, ¿cómo se cultiva? Tú lo estás diciendo, atender a los interrogantes que tenemos dentro, ¿no? Atender a ese sentido de vida, porque es el mundo. Dejarte la piel en ello. El problema es que posiblemente, como en muchas cosas en nuestra sociedad, nos gustan los alimentos light, ligeros para no engordar, y somos ligeros también en nuestra intensidad. No nos dejamos, como decía Krishnamurti, la piel, los tendones, el corazón, la mente, todo, por comprender realmente a veces la brutalidad de lo que somos y no nos damos cuenta, o el horror de la vida.
el sufrimiento, que os aseguro que existe. Yo lo veo. Y esto no es una actitud pesimista, todo lo contrario, es una actitud realista. Y gracias a la comprensión de la realidad es posible que quitemos todos estos velos, ¿entendéis? O sea, los velos caen solos. Es como cuando ves la realidad de algo, ya no hay. La inteligencia, la creatividad, la percepción, la revelación surge sola, está ya aquí. ¿Entendéis? Sí, pero es que sería cultivar otra mirada, cultivar una mirada diferente, ¿no? No la mirada con todas sus explicaciones conocidas. Totalmente. Que solo condicionan lo que tenemos. Una observación sin observador que juzgue. Una observación de una intensidad desconocida, de una radicalidad desconocida. No dejar un día sin mirar, ¿entendéis? En eso es la actitud minuciosa del científico cuando quiere descubrir y tiene que día tras día, hora tras hora, descubrir los hechos de la existencia. Igual que miramos una laminilla para ver el movimiento celular y lo anotamos todo, sin juzgar, solamente ver los hechos de lo que somos, en lo bueno, en lo malo, positivo, negativo. Eso es lo que no hacemos. Y realmente no es tan difícil. Ni lo hacemos, ni tenemos la intensidad suficiente para hacerlo. Si realmente viéramos que somos seres muertos si no lo hacemos, o que no merece la pena la vida que vivimos, pero tampoco hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de lo que ha pasado en estos 2500 años y que posiblemente se repita en nuestra historia. Pasarán los años y las décadas y seguiremos igual. ¿Entendéis? Entonces, ¿Cómo podemos dejar de desear? Porque claro, pues yo puedo desear dejar de desear, pero estoy siempre en esa dinámica. ¿Cómo puedo dejar de deseo paz, deseo concordia, deseo, bueno, todos deseo, ¿no? ¿Cómo puedo dejar de desear eso? Al darte cuenta lo que lleva el movimiento del deseo, es ser consciente de lo que es el deseo y lo que nos mueve. Y que a veces ese movimiento del deseo también nos lleva al conflicto, aunque sea el deseo más bienaventurado que creamos, también nos puede llevar al sufrimiento. Porque al final siempre es un deseo de alcanzar, un deseo de permanecer, un deseo de perdurar. Es un movimiento ilusorio de nuestro yo. Al ver eso, ser plenamente conscientes, darse cuenta con plena atención de eso, disuelve todos los pensamientos, los deseos. Había un filósofo italiano, vive, que hablaba que la posibilidad de la ética en este mundo solo pasa por un pensamiento débil. Por eso su libro más famoso se llama El pensamiento débil. Se llama Gianni Battimo, es un filósofo actual, y lo dice así: nuestro pensamiento es demasiado fuerte, nuestro deseo es demasiado fuerte. Así, aunque sea el deseo más encumbrado, posiblemente acabemos matándonos unos a otros. Acordaros que por el deseo de Dios nos hemos matado a lo largo de la historia. Creo que la última pregunta me dice Aurelio, ¿sí? Muy corta. Un minuto. Yo me ha sorprendido cuando has hablado del mundo científico. Realmente el mundo científico entiende que esa fuerza unificadora entre las células, entre los humanos o entre las constelaciones, que esa fuerza es el amor. El mundo científico eso lo entiende. No mucho. No mucho, pero yo tampoco. Yo tengo una intuición, pero es una intuición que merece la pena tirarte a por ella. Como decía Sócrates, realmente no lo sé,
pero la intuición de la posibilidad está. Pero los científicos, aunque no lo parezca, no somos personas que entendemos mucho. Al revés, el verdadero espíritu científico es aquel que sabe poco y quiere descubrir. Y entonces empieza de cero. Pues por eso el científico está como nosotros. También el científico es un ser humano, como todos. Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Oye, pues muchas gracias a todos. Y acordaros que nos llevamos faena para casa. Acordaros que es lo más importante.